Bien, pues muy buenas noches. Como saben, Dios les bendiga a todas. Como saben, en el pasado lunes no pudimos reunirnos, pero sí hoy vamos a agotar nuestro tema que nos corresponde para esta semana, porque la idea es que nos mantengamos en movimiento constante en el estudio de su palabra. Así que vamos ahora a compartir pantalla para empezar con la parte que continúa del capítulo 3. Recuerden que estamos viendo el reposo de Dios, el reposo del Señor, en varias etapas, porque este capítulo 3 y el 4 lo agotan de manera completa. Así que antes que nada, vamos a dividir esto en dos entregas. Primero está el análisis vamos a ver cuáles son los videos que van a ser complementarios, que ya iniciamos en el día de ayer, pero para que tengan una idea de por dónde vamos. Y entonces luego pues vamos a agotar nuestro tema. Gloria a Jesús. Así que dentro del calendario tenemos que ya el martes vimos la segunda persona de la Trinidad, el miércoles, es decir, hoy vimos los aspectos generales de los ángeles. Mañana vamos a ver el mensaje redentor a través de la historia, o sea, cómo Cristo y su mensaje de redención pues pasa a lo largo de toda la historia. Este es en vivo. Y el viernes vamos a ver los aspectos generales del proceso y de la dinámica de salvación. Gloria a Jesús. Entonces, vamos entrando en la parte del capítulo 3 de Hebreos y vamos a leer a partir del versículo 13 donde dice en el nombre de Jesús. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Recuerden que esta es la parte que continúa de la primera, donde vimos varios aspectos de lo que tiene que ver con este reposo del Señor y la dinámica de incredulidad y de desobediencia. Así que en el versículo 13, donde dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, es importante hacer la salvedad iniciando sobre el concepto que se llama amartiología. Esto se deriva de la palabra griega amartía, que significa errar al blanco o el pecado. De modo que el pecado de por sí tiene un área específica para su estudio. O sea, el pecado se estudia como una rama de la teología y es bueno que ustedes lo sepan. Así que cuando vemos en la palabra que hay distintas vertientes y dinámicas del pecado, son como destellos de todo un estudio que hay acerca de esto. Entonces, con esto en mente, a menudo nosotros subestimamos la terrible naturaleza de lo que tiene que ver con la incredulidad. Y el negarse a creer en Dios es un pecado muy serio y muestra cómo ese corazón pues está malo, está enfermo y está apartado del Dios vivo. Por lo que la incredulidad no es que haya debilidad de la fe en un momento, sino que es lo contrario a la fe, porque la persona decide creer en que no cree. ¿Ok? Entonces dice, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Por qué? Porque la fe debe fortalecerse cada día. Es
un hábito que debe estar en nosotros y para con los nuestros. Y también nosotros como cristianos y como iglesia y familia de fe, necesitamos exhortar y para eso va a implicar el dar aliento, pero un aliento en serio. O sea, exhortar es hablar con seriedad, no pasar paños tibios, no decir lo que la otra persona quiere escuchar, sino decir lo que las escrituras establecen en un momento determinado o que en algún momento te lo ha puesto para exhortar a otros. O sea, que el exhortar es una responsabilidad en el que cada día nosotros debemos ser exhortados y exhortar a los demás, de acuerdo a como el Señor así lo establezca. Entonces dice, si usted está fuera de la comunión total, ¿cómo puede usted exhortar o ser exhortado? Y entonces ahí entra el término del engaño del pecado. No podemos dar lo que no tenemos. Sí es posible que en un momento de la mano con otras personas estemos siendo formados y trabajados por Dios en un área en específico. Eso es una cosa. Pero otra muy diferente es pretender ayudar a otros, entrar en el fango con alguien cuando no sabemos cómo se maneja. Entonces, hay un énfasis que me llamó mucho la atención sobre una encuesta que mostró que el 78% del público general y el 70% de la gente que va a la iglesia cree tú puedes ser un buen cristiano sin ir a la iglesia. Y eso es sumamente importante detenerme un poco aquí. Una cosa es que por asuntos de salud, como muy bien conocemos en esta dinámica, o por situaciones incluso personales, hay un momento en el que no puedas participar de la dinámica de celebración de tu congregación. Pero por lo demás, inmediatamente eso termina, necesitas nuevamente reencontrarte con tus hermanos, adorar al Señor de manera colectiva y recibir una palabra de tu Padre Espiritual, porque esa es la dinámica que Cristo vino a instituir entre tanto que Él viene por su iglesia. Así que los creyentes, es decir, nosotros debemos de emular al Espíritu Santo y al Hijo en animar en términos de fidelidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está ahí para consolar en cuanto dependa de nosotros como hermanos hacerlo y dejar al Espíritu Santo que haga su parte. Y con respecto al Hijo, pues como él venía y siempre hablaba las cosas que su padre le había enviado, pues hacer lo mismo nosotros. El Salmo 95 también es un salmo muy hermoso que les recomiendo que lo lean completo porque habla con respecto de todo esto, de cómo nosotros debemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Así que para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, el pecado realmente trae engaño y nos hace creer en ocasiones que estamos de una u otra forma cuando la palabra establece todo lo contrario. Y como tiene sus raíces en el engaño, pues entonces nos endurece el corazón, nos petrifica, nos hace creer cosas y nos permite incluso hasta justificarnos a nosotros mismos. Entonces la incredulidad es engañosa igual que el pecado. Y si somos incrédulos a Dios, hace rato ya tenemos un corazón en engaño, por así decirlo. Entonces, siguiendo dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y esto me encantó, porque si somos partícipes del Señor, independientemente de lo que venga, que de hecho van a venir muchas cosas que posiblemente nos entristezcan y nos hagan en ocasiones hasta desfallecer, debemos de permanecer firmes con la confianza que tuvimos al principio. Esto no quiere decir que nos vamos a quedar como iniciamos, sino que con ese mismo primer amor debemos orar a Dios siempre para que nos mantenga con ese fuego encendido en nuestro corazón. Y de hecho, Pablo nos enseñó acerca de eso, que aún en las vicisitudes que tenía en los oprobios, aún así él amó a Dios como el primer día. Gloria a Dios. Así que no es suficiente con decir o hablar de manera fatalista, no, mira, tiene que pasar mucho trabajo, no, sino que lo que vamos a hacer, gloria a Jesús, sino que lo que vamos a hacer, pues hacerlo con amor.
Y aunque veamos que las cosas se tornan un poco gris, pues verle el color del Señor en todo momento, ese rojo de sangre, de sacrificio que Él se entregó por nosotros. Así que permanece firme hasta el fin, y eso para cada uno de ustedes. Permanece firme hasta el fin con la misma confianza en Dios desde el principio. Y si por algún motivo no te sientes como al principio, ora a Dios para que ponga en ti el gozo de la salvación, el gozo de que eres su hija, el gozo de que estás en sus caminos y el gozo de todo lo que Él te está mostrando para este tiempo. Entonces seguimos en el versículo 15 donde dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y ya vimos la provocación en la entrega pasada, que hace referencia a un evento específico que ocurrió. Pero añadiendo a esto, nos dice también que esta porción es muy recomendable contrastarla con Romanos capítulo 8 donde nos establece que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que a pesar de que estamos viendo de que hay gente que no va a entrar en el reposo o que hay personas que por su incredulidad y desobediencia no entraron, la esperanza para nosotros en este tiempo de la gracia es que gracias a Dios, por medio de Cristo, pues tenemos reconciliación con el Padre. Gloria a Jesús. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. Y ahí viene el tema de la tarea que teníamos, la asignación, de ver esos tres escenarios en los que Israel, sabiendo quién era Dios y la mano de Dios obrar en ellos, pues le negaron, se molestaron, se quejaron, abrazaron otros dioses, o sea, todo eso pues fue por eso. Y entonces, ¿quiénes fueron estos? Bueno, como nación, Israel sabemos que tuvo un muy buen inicio, un buen comienzo, pero cada vez que pasaban vicisitudes, pues era como un ciclo, como bien yo decía con alguien, era un ciclo nuevamente de entrar a la queja, de pecar, de desenfocarse y todo lo demás. Y es por esto que hay 11 veces que en este libro de Hebreos, específicamente en los capítulos 3 y 4, dice que no van a entrar en su reposo. Y ese reposo lo vamos a ver detallado en el próximo capítulo, que ya la próxima semana iniciamos en él. Pero más importante también vamos a ver quién es el reposo de Dios ahora en la gracia. Así que uno pudiera ser tentado en pensar posiblemente que la clave para entrar a su reposo es solamente la obediencia. Y posiblemente hayan personas que obedezcan a Dios solo por lo que les da, no por amor. Nosotras tenemos la ventaja y tenemos la gracia, la virtud, la dicha de Dios, de que lo obedecemos porque le amamos, porque no por lo que Él nos pueda dar, sino porque Él es y por su corazón. Sin embargo, la desobediencia que se menciona específicamente en este capítulo viene como consecuencia de la incredulidad, y es por esto que muchos de ellos pues no pudieron ver esa promesa perfecta que Dios había prometido para ellos y su descendencia. Y eso es muy penoso. En una ocasión alguien me preguntaba, pero lo que Dios prometió para mi descendencia, ¿es posible que ellos la pierdan? Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal y quiere que elijamos el bien, pero al final nuestras decisiones van marcando el destino. Por eso que nuestro destino tiene que estar en Dios y tenemos que caminarlo de la mano a Él. Gloria a Jesús. Así que ya en el Nuevo Testamento, y eso lo vamos a ver la próxima semana, nuestro reposo, nuestro fin es Jesucristo. Y como Él es completamente Dios y completamente humano en el tiempo que estuvo caminando en la tierra, pues en Él se perfecciona todo eso. Así que Él viene siendo ese aliento para nuestras almas y ese completar. Eso que no estábamos perfectos ni completos, pues en Él ya lo somos. Gloria a Jesús. Y el gran fracaso del pueblo de Israel, no de todos, pero sí de la mayoría, fue no perseverar en la fe. Y no debemos señalar o quejarnos o juzgar a Israel, sino que tenemos que ver cómo andan nuestros caminos
Y en caso de que estemos actuando parecido a ellos, pues evaluarnos, retroceder y volver al camino. Gloria a Jesús, porque eso es una oportunidad que Dios nos da a través de su palabra. Así que en este tema también, uno de los estudios, pues nos lleva a ver la parábola del sembrador, porque no es cómo las cosas empiezan, sino cómo terminan. No es solamente cómo ese sembrador regó esa semilla en distintos lugares, sino cuál de esas realmente perseveró hasta el final y dio frutos. Gloria a Jesús. Entonces, ¿será que el pasar de los años nos aleje de tener una relación viva y de confianza con el Señor? Y esto es una pregunta de consumo personal para ustedes. ¿O solamente va a servir todos estos años para incrementar nuestra vida de confianza y de dependencia en Jesús? Las situaciones, los procesos, las cosas no están felices, ¿te alejan a Dios o por el contrario te acercan más a Él? ¿Quieres tú dejarlo todo en cierto momento o simplemente tomas fortaleza en Él y continúas? Eso es muy importante. Gloria a Dios. Y ya para finalizar, en los últimos 3 versículos dice, ¿y con quiénes estuvo Él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que de hecho ellos no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Así que aquí hay 3 preguntas retóricas. Y cuando yo estaba investigando de qué implica una pregunta retórica, lo que quiere decir es, no que quiere expresar duda porque le está haciendo la pregunta, sino que quiere explicar un asunto y quiere dar énfasis en ese asunto para que luego la persona cuando la lea surja de ella la afirmación a esa pregunta. Así que si tomamos esta analogía, literalmente nos damos cuenta, por ejemplo, en Números capítulo 14, como toda esa dinámica del pueblo de Israel con Moisés y toda la rebelión, todo eso, cómo ellos fueron, pues tuvieron esa consecuencia. Sin embargo, el pensar que ellos perdieron su salvación por eso, o sea, es como tomar atribuciones que le corresponden a Dios. Y de hecho eso lo hablábamos antes. Porque Moisés no entró a la tierra prometida, no podemos decir que Moisés no gozó de la salvación del Señor. Entonces, o sea, de la salvación de Dios, porque Él es antes de Cristo. Así que es muy importante que no tomemos a la ligera el concepto de salvación en los personajes bíblicos. Así que el descanso va muy de la mano con la obediencia y el no entrar en ese descanso va de la mano con la desobediencia. Vamos a ver más adelante la próxima semana. Así que Dios tiene un descanso para todos los que confían en Él, pero hay consecuencias cuando le desobedecemos. Y esas consecuencias aplican tanto para los incrédulos como para nosotras los creyentes. Así que si vemos que se nos retardan las cosas, que no suceden de la manera que Dios nos había establecido, evaluemos si realmente obedecimos las pautas que Dios nos mostró para que realizáramos eso. Muy importante. Así que, bueno, para la dinámica de la próxima semana vamos a continuar con la dinámica de investigar acerca del reposo de Dios, pero ahora lo vamos a enfocar en diferencia al reposo del séptimo día. Y vamos a ver los aspectos generales de la amartiología, que es la rama de la teología que estudia el pecado y todo lo que tiene que ver con él. Okay, vamos a ver muy resumido, muy general, que habla acerca de esto. Así que hasta aquí, vamos ahora con el tiempo de las preguntas. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.